Esta quimera es real. Un embrión híbrido de mono y humano creado por científicos del Instituto Salk de Estados Unidos y la Universidad Católica de Murcia. Este riñón es de cerdo genéticamente modificado, el primero que logra trasplantarse a un paciente. Para parir este embrión artificial no ha habido ni espermatozoides, ni óvulos, ni un útero, sino una mezcla exacta de células madre en una incubadora. 9 de los corderos que ven son animales transgénicos. Iluminados con luz ultravioleta tienen un color verde fluorescente, una propiedad que les confiere el gen de una medusa con el que sus embriones fueron implantados. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Ovejas fluorescentes, un embrión nacido a partir de células madre, un ser mitad humano, mitad mono. Estos titulares de ciencia ficción los hemos leído y escuchado en medios reales recientemente. La ciencia avanza a pasos disparatados, aunque a una escala mucho más pequeña que la humana, normalmente a escala de ratón. La investigación biomédica nos suena lejana, ajena, algo que ocurre en laboratorios donde se hacen experimentos que no nos afectan, pero gracias a ella se han erradicado enfermedades como la viruela o la peste y controlado otras como la fiebre amarilla o la poliomielitis. También hemos avanzado en medicina personalizada y se ha ahorrado mucho sufrimiento a humanos e incluso a otros animales. Pero hay investigaciones que despiertan mucha polémica y copan portadas. Por ejemplo, en 2023 Estados Unidos aprobó un nuevo fármaco para el tratamiento del Alzheimer que sin embargo ha rechazado Europa ahora en julio. Y otras que, antes de saber si se podrán aplicar en humanos, ya provocan vítores de expertos y sorpresa colectiva. Una pomada tiene la clave de la invisibilidad. La solución podría estar en añadir esto, sí, colorante alimentario, el que usamos para las paellas o el que llevan los Doritos. En contacto con nuestra piel provoca una reacción. Tendremos que esperar para ver si es posible. El experimento solo se ha realizado en ratones. Unos científicos han logrado hacer transparente de manera inocua y de forma temporal la piel de unos ratones, sí. Como habéis oído, y nosotros ahora empezamos a soñar con ser transparentes. ¿Qué ocurre cuando pasamos de investigar con animales a probar con personas? ¿Conocemos las políticas, legislaciones y dilemas éticos que hay detrás? Y sobre todo, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Conseguiremos vivir más, mejor, más sano? Para responderos, hoy viajamos a otros mundos posibles. Mundos posibles. Ya estábamos echando de menos a nuestra colaboradora de ciencia favorita, Bea de Vera. Crudos días, ¿cómo estás? Crudos días, Javier, crudos días, Violeta, yo también les echaba de menos. Mentira. Estaba de vacaciones. Bueno, yo estoy encantada de estar aquí otra temporada más. Además, este año vamos a hablar de más cosas, vamos a hacerle caso a los oyentes y la sección amplía el foco para tratar también temas de tecnología y todos esos avances que nos ocupan y preocupan. De hecho, queríamos pedir a los oyentes, como esta sección va a hablar de ciencia y tecnología, si se le ocurre un nombre guapísimo, para rebautizarla, ¿vale? Que tenga ciencia y tecnología, vale. Y que no sea en inglés. ¿Y dónde tienen que escribir? Pues a todas nuestras redes o a info@carnecruda.es. En las redes mejor. Y tenéis que poner en el asunto nombre guapísimo para la sección de ciencia y tecnología, que a lo mejor se podría llamar así, sección guapísima de ciencia y tecnología. Pues está guapa. Ese va a ser el subtítulo. Venga. Bueno, hoy empezamos comentando las implicaciones de todas esas noticias científicas que han traído cola y tinta, porque son asombrosas, sí. Pura ciencia ficción. Y analizaremos la lógica detrás de este esfuerzo que empieza en laboratorios y acaba, Bea, en las farmacias. Sí, porque hablar de descubrimientos en las fases iniciales de las investigaciones genera sentimientos encontrados. Por un lado, la ciencia es capaz de conseguir cosas fascinantes, pero por otro, claro, para llegar hasta ahí son muchos los animales sobre los que pesa la investigación. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Como los ratones transparentes. Exacto, y el descubrimiento en sí es flipante, no tantas veces la ciencia acapara portadas de esta manera, pero aunque parezca una novedad, lo cierto es que no es la primera vez que se consigue que un tejido sea transparente. Si bucean un poco en Google, encuentras muchas investigaciones anteriores que han buscado y hallado algo parecido. Lo que sí es una novedad, o parece una novedad, es que este enfoque por ahora es inocuo.
O sea, que llevábamos mucho tiempo intentándolo. ¿Y por qué alguien querría hacer transparente un ratón? Bueno, la investigación en medicina es así, intenta probar diferentes métodos para solucionar un problema. Lo que pretenden es poder acceder de una forma menos invasiva al interior de estos animalillos y, en último término, a nuestro interior. Las aplicaciones no las podemos imaginar. Encontrar tratamientos menos invasivos sería una manera de ver mejor las venas en un simple análisis de sangre, pero también de hacer la radioterapia más efectiva, por ejemplo. Pasando por lo más evidente, encontrar problemas bajo la piel a simple vista. Y se supone que, como decías, no le hace daño, que es inocuo totalmente. Se supone que no. No es que la piel desaparezca, ni es abrasiva, ni le hace ningún daño al ratón, pero bueno, pocas veces la toxicidad es igual a 0. Hablaremos con alguien que sí que nos va a explicar las cuestiones más técnicas, pero lo que más ríos de tinta ha hecho correr es el ingrediente principal de este ungüento de la invisibilidad, la tartracina. Es muy común y lo han probado seguro. Tartracina, Tartracina todos los días. En el desayuno yo me hago mi tostada de tartracina y pa'lante. Y un poquito transparente y ya está. Bueno, a ver si con el otro nombre. E102. Ah, seguro que lo hemos comido. Bueno, entonces seguro, claro, que está en alguna de esas listas de cosas que hacen daño. Lo decían ya en el informativo que citábamos al principio. Se trata del colorante alimenticio que llevan, por ejemplo, los Doritos o la paella o el arroz con cosas o lo que hagas. Ah, bueno, si esto ya nos lo avanzaba nuestra científica del humor, Antía Lausada, hace bien poco. No sé si os habéis enterado que hay unos científicos que han logrado que la piel y los tejidos de los ratones sean transparentes usando un colorante alimentario. Qué casualidad, es el que se usa en los Doritos. Eso es lo que no sabía. Quieren probarlo en humanos. Si ya lo de la piña en Mercadona fue un descontrol. Imaginaos todo TikTok frotándose Doritos, la policía multando por exceso de aperitivos, Marlaska creando las brigadas antinachos. Dotar al ser humano de superpoderes no es el camino de la civilización. Siempre lleva razón la científica del humor, pero bueno, más allá de los Doritos que nos dejaron muy pringada, utilizan colorante para hacer la piel transparente. A ver, han conseguido la transparencia untando en la piel de estos ratones un colorante alimenticio. La idea es que por cuestiones ópticas el colorante consigue igualar el índice de refracción de la piel y consiguen que la piel del ratón, que es muy finita, deje pasar la luz y así ser transparente. La verdad es que no sé si lo entiendo. Vale, yo tampoco mucho, la verdad. Pero menos mal que hay gente mucho más lista que nosotros y que lo sabe explicar. Preséntanosla. La primera experta que he invitado se llama Rosalía Serna Galán, es doctora en física y trabaja en el Instituto de Óptica del CSIC, donde investiga temas relacionados con óptica, nanotecnología y ciencia de los materiales. Y nos ha dicho antes de empezar que en el CSIC tenemos muchos seguidores y seguidoras. Rosalía, crudos días. Crudos días. Oye, explícanos esto, ¿cómo funciona? ¿Cómo se consigue la transparencia con colorante? Vale. Es un poco difícil, pero también, como siempre pasa un poco con todas las cosas de la ciencia, hay que entender que no es exactamente que se haya vuelto transparente la piel. Lo que se ha conseguido es ver a través de la piel, que es realmente lo interesante, ¿vale? Porque muchas veces hay cosas que son transparentes, pero no vemos a través de ellas. Wow. Y eso es muy importante. Un ejemplo, por ejemplo, serían las nubes, ¿vale? Las nubes están hechas de gotitas de agua. El agua es transparente. ¿Y por qué no vemos a través de las nubes? Porque hay un fenómeno que se llama dispersión, ¿vale? En español, que es un poco complejo porque, bueno, dispersión también tiene otro significado, pero en este caso yo creo que lo entendéis, ¿no? Es que la luz se va para todos los lados. Y entonces ayer hablaba, por ejemplo, con Beatriz y decía, por eso te pasa que un día de nubes a veces dices, jolín, me tengo que poner las gafas de sol porque estás recibiendo como más luz que lo normal porque te viene por todos los lados, se está dispersando, ¿no? Entonces esto es un poco lo que pasa con nuestra piel. No es que nuestra piel no sea transparente. A lo mejor cada una de las células que nos forman son transparentes, ¿vale? Igual que esas gotitas de agua. Y de hecho tienen cierta transparencia. Luego, ahí tienes un problema porque si tienes las células, tienen sus paredes celulares, entre medias hay líquidos y no son iguales lo de las células que los líquidos que van entre esas células. Y entonces también hay el fenómeno de dispersión. Y entonces, pues resulta que no ves a través. O sea, somos transparentes y no. La piel es bastante transparente y de hecho en la de los ratones es así. Lo que pasa que tienes este fenómeno de dispersión. Entonces todos los experimentos que ha hecho Beatriz, que ha visto antes, hay gente que lo ha intentado con distintas aproximaciones. Lo original de esta vez es que efectivamente es con una cosa muy sencilla. De hecho es una mezcla de agua con el colorante que consigue que
hace que lo que hay entre las células tenga el mismo índice de refracción que las células y puedas ver a través de ello. Es una cosa muy interesante. Y seguro que hay un experimento que todos vosotros habéis visto, pero no os habéis dado cuenta que es exactamente lo mismo. A ver, porque yo estoy todavía sí, deseando enterarme de qué consiste. ¿Habéis visto unas bolitas que son transparentes que venden en los chinos y que las puedes poner para regar tus plantas o algo así, que las puedes poner ahí en una vasija y ves las bolitas que tienen como líquido por dentro, que de hecho es agua y son transparentes? Pero tú las pones y intentas mirar a través y no ves. Es igual que pasa también con la espuma de la cerveza, ¿vale? La cerveza también es transparente, pero cuando se hace espuma, pues otra vez no ves a través, ¿no? Pues tienes estas bolitas que no acaban de ser, cuando están todas juntas no ves lo que hay detrás, claro. Pero tú echas el agua para completar y de repente las bolitas desaparecen. Y es una cosa como de magia. Yo me acuerdo que mi hija en el cole una vez se enteró que existían esas bolitas y les encantaba echar el agua y verlas desaparecer. ¿Por qué? Porque entre medias, cuando están secas, tienes el aire, que tiene índice de refracción 1. El índice de refracción de las bolitas, que es agua, es 1,3. Ya con esa diferencia las bolitas dispersan en sus paredes y la luz no llega, se rebota antes en todas las direcciones. Llego a entender que se anulan dos índices de refracción que son el mismo y al final acaban dejando que la superficie sea transparente. ¿Pero qué es exactamente el índice de refracción? Muy bien, esto es una pregunta estupenda porque además me lleva a otra cosa, que nosotros somos muy transparentes. Pero no a todas las longitudes de onda. Menos los políticos. No, ellos no. Ellos están hechos de plomo, ¿sabes? Entonces, ni los rayos X. Pero bueno, que las longitudes de onda son muchas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la tetracina esta no es transparente en el visible, por eso vemos a través cuando hace el índice de refracción. Y el índice de refracción se define de una forma muy sencilla. La velocidad es lo que desciende la velocidad de la luz cuando entra en un medio. La velocidad de la luz en el espacio, todo el mundo lo sabe, que son los 300.000 kilómetros por segundo y eso es constante. En el aire prácticamente es lo mismo porque se choca con muy pocas moléculas de aire. Pero cuando entra en un vidrio, por ejemplo, tiene un índice de refracción de 1,5. Quiere decir que es la velocidad a la que la luz es C partido de 1,5, ¿vale? Disminuye en un factor importante. Entonces, esa velocidad hace que veamos efectos muy curiosos, ¿no? Como a veces que siempre ponen del lápiz que lo ponen metido dentro de un vaso de agua, sí, y que se parece que se tuerce, ¿vale? Pues ese torcimiento se debe a que la luz está viajando a diferente velocidad en el agua. En ese caso solo es 1,3, no es tanto como con un vidrio. Pero claro, eso nos ayuda mucho porque, por ejemplo, si no te chocarías con todos los vidrios, ¿no? Si fuese exactamente el índice de refracción 1... A veces pasa. A veces pasa también cuando están muy limpios porque no llegas a ver esa dispersión en la superficie porque los pulen mucho. Y entonces, claro, ya conociendo esto del índice de refracción, ¿de qué manera han hecho coincidir el índice de refracción del colorante con el índice de refracción de la piel para que esto se anule y veamos a través? Pues esto es una cosa muy bonita y aquí tengo que citar a uno de vuestros fans, más fans, que se llama Martín López y que está junto con Sara Núñez en el Instituto de Ciencia de Materiales. Están dirigiendo un proyecto que utilizan también este tipo de materiales, que son muy comunes, pese a que ahora esta novedad sea por esto. Son materiales que tienen en una zona del espectro una absorción muy alta, y que hace que el índice de refracción luego en otra zona del espectro, por eso os digo que nosotros somos transparentes, por ejemplo, en los rayos X, pero en este caso, por ejemplo, la tetracina tiene una absorción muy grande en el azul y luego es transparente en las otras zonas. Y en esa bajada de índice tú lo puedes mezclar con otros materiales, por ejemplo, mis compañeros lo están haciendo con polímeros, pero tú lo puedes hacer también con agua, simplemente como parece ser que lo hacen. El ungüento está basado básicamente en agua, ¿no? Y lo que haces es, al mezclar ese material, estás mezclando el índice de refracción de 1,3 que tiene el agua con este otro que tiene yo creo que en la zona esa normalmente, si no estuviera mezclado con nada, 2 y pico, algo así. Entonces lo que hacen es mezclar diferentes cantidades para tener lo que se llama un índice de refracción efectivo, que es el que tú ves.
Ajá. Y entonces consigues modificarlo. Está en la primera página de la portada y es impactante porque es exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros con otros materiales, pero para células solares. O sea que vosotros también estáis haciendo transparencias. También, pero nosotros también queremos aprovechar para el caso de la célula solar la zona de absorción, porque necesitas esa absorción para poder conseguir la energía de los fotones. Entonces, son materiales que son súper interesantes, que tienen muchísimas aplicaciones, como estáis viendo, y es genial, la verdad. Rosalía, a ver si lo he entendido. Lo que hace este ungüento con colorante es rellenar las paredes o los huecos o el aire que hay entre las células y así hacer como una especie de capa homogénea. Muy bien. Translúcida, ¿no? O transparente. Muy bien. Eso es. Punto muy positivo bien, para esta alumna. No, totalmente transparente. También puede pasar, por ejemplo, otro efecto que puede ver la gente es cuando tú tienes los vidrios estos, que a veces también es lo mismo. Tú tienes un vidrio que te lo ponen en una ducha, ¿no? Y entonces lo esmerilan un poco, esto que parece así rugoso, ¿no? Sí. Lo esmerilas un poco para que no se vea a la persona detrás. Sin embargo, cuando tú vas, y hay algunas personas que lo limpian, ¿vale? Entonces echan agua encima, entonces en ese momento de repente puedes ver a través. ¿Por qué? Porque hace desaparecer la rugosidad, haces como que quede todo plano, los huecos de cuando lo esmerilas, que lo que haces en realidad es hacer una rugosidad, los rellenas con un índice de refracción muy parecido y entonces todo se vuelve transparente. En ese sentido, por ejemplo, en el colorante, ¿no? El color no desaparece, sigue siendo un poco amarillento. Y de hecho, cuando tú lees el artículo lo dicen, ¿no? Y dicen, luego, limpiándolo bien con agua, podemos volver a eso y lo eliminamos. Y ahí está la parte de que es no invasivo y además reversible, que te lo quitas muy facilito. O sea que el ratón se queda con un color tipo Los Simpson. Un poquito, sí. Empático. Bueno, ¿y qué nos podría permitir ver esa ventana al interior? Pues en el artículo lo curioso es que lo que vas a ver es todas las zonas en las que no ha penetrado esa cosa de transparencia o que tengan otro índice distinto. En el ejemplo, por ejemplo, ellos lo echan tanto en la cabeza y pueden ver las venas del cerebro, no el cerebro realmente, y luego también cuando lo hacen en la tripa, que vete tú a saber cuánto le han frotado, porque pone que le anestesian, o sea que lo frotan bien para que penetre bien y se meta bien por todos los sitios, ¿no? Entonces pueden ver los órganos internos, es decir, que tienen, claro, índice de refracción distinto, con lo cual el ratón nunca se va a volver transparente, porque, claro, sería muy difícil ajustar todos los índices, ¿no? Entonces, ahí ven, por ejemplo, el hígado, el corazón, ven aquí así, de forma... Sobre todo ponen en funcionamiento lo que se llama, es que ahora no me acuerdo en español, el gut, cómo traga. ¿Cómo traga? La tráquea. La tráquea y esto se ve un poco, sí. Eso nos interesa mucho, ¿no? Por lo que sea. Sí, porque es muy importante tragar bien y alimentarte bien. Efectivamente. Hay gente con problemas de eso. Entonces, bueno, nosotros ya tenemos la tecnología de ver dentro. Cuando te hacen unos rayos X, vemos los huesos. Eso va a ser muy difícil verlo, ¿vale? Porque hay muchas paredes, no solamente la piel, ¿vale? Nosotros luego tenemos músculo, tenemos grasa. Todas esas cosas tendrías que ir haciéndolo, pero sin embargo hay esa luz que no vemos, que son los rayos X, que sí que nos atraviesan. Entonces nosotros tenemos esa tecnología. ¿Cuál es la diferencia? Es que necesitamos un detector de rayos X para verlo. Sin embargo, con nuestros detectores, que son los ojos que ven el visible, lo podemos ver. ¿Y eso significa que, por ejemplo, se podría operar a una persona viendo desde fuera lo que hay dentro? No es tan fácil, pero... teóricamente, o sea, sobre todo sería, el avance es muy grande para diagnóstico. No es tan fácil operar viendo lo que hay dentro. De hecho, se hace con otras técnicas como ultrasonidos, que también sirven para ver lo que tienes dentro, o lo que digo, a rayos X o otras longitudes de onda. Sobre todo porque luego también vas a tener el problema de los otros líquidos que hay en el cuerpo, la sangre, hay muchísimas cosas. Por ejemplo, la piel tiene una irrigación que como veis no es altísima, o sea, hasta que no penetras mucho no tienes realmente, por ejemplo, un sangrado muy fuerte, entonces ayuda a eso. Entonces tiene que ser, y además lo que he dicho, tienes que entrar en todas esas células y llegar a hacerlo. ¿Y sería aplicable a otros tejidos que no sean la piel? De hecho,
Claro que sí. De hecho, en el experimento empiezan haciendo los experimentos como lo tienen que hacer todo siempre, empezando por algo inorgánico, que sería más parecido a lo que hacemos nosotros, hacen unas gelatinas y lo demuestran, y luego se pasan a pechuga de pollo. ¿En serio? Pechuga de pollo, sí, lees el artículo. Entonces la pechuga de pollo sería músculo, y entonces es colágeno. Entonces necesitan hacer una mezcla distinta para conseguir el índice de refracción, pero pueden ver a través de la pechuga de pollo, que normalmente no podemos. O sea, a veces la hacemos muy transparente si la cortas con los filetes ultra finos que puedes comprar en algunos supermercados, pero aún así siempre eso sí que son transparentes. Sí, un poco, pero siempre ves como un poco de rugosidad, dispersión. Sí. Si intentas leer a través de eso no puedes, pero ellos realmente sí que lo consiguen con la mezcla. El estudio todavía está en fases preliminares, pero según los científicos, el método sigue demostrando efectividad y seguridad. Es posible que llegue a aplicarse en humanos. No sé si esto tiene mucho riesgo o vamos a ser transparentes algún día. No creo que seamos transparentes. Por lo menos lo bueno es que podemos ser transparentes un rato. La piel... que a veces viene muy bien. Claro, exactamente. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano, aunque parece mentira, porque claro, no lo piensas en cuánto volumen ocupa, ¿no? Es muy particular y le hacemos muchísimas cosas porque es la barrera que nos protege frente a todas las cosas que tenemos, ¿vale? A todo lo que tenemos dentro, es nuestro barrera para que no se salga ningún órgano, no se salga la sangre, todas estas cosas. Entonces, sí, y además tiene la ventaja de que se regenera muchísimo. Y entonces sí que se puede utilizar muy bien cremas. Por ejemplo, a Beatriz el otro día le estaba contando que hay cremas que hacen todo lo contrario, que hacen que seamos opacos, ¿vale? Que aunque te parezca mentira. Y estas son las cremas que utilizamos contra el ultravioleta. Uh-huh. Y es espectacular porque es una cosa que también la podéis ver, y yo lo he visto en algunas fiestas y hace mucha gracia, que es que cuando te pones una crema solar, ¿vale?, resulta que lo que haces es estás poniendo unas partículas que reflejan todo el ultravioleta. Entonces, cuando entras en una sala de fiestas de estas que tienen luz ultravioleta azul, sí, de repente, si alguien no se ha extendido bien la crema, le salen manchas, porque está reflejando en todos los sitios. Tienes ¿vale? dedazo Entonces tienes dedazo por todos los lados. De hecho, nosotros también somos muy transparentes al infrarrojo. Otra vez, no lo vemos tan fácil. Entonces, nosotros, de hecho, ya somos transparentes. Y hablando de lo de las ovejas, yo siempre que la gente me dice, bueno, las ovejas estas que tienen lo de que emiten en verde porque les han inyectado algo, los humanos también emitimos en infrarrojo. ¿Lo habéis visto en las pelis? ¿No? Si te coges, si tienes un detector de infrarrojos, ves a la gente moviéndose, y es lo que se utiliza. Entonces, los humanos ya somos transparentes y ya emitimos. Lo único que pasa que no en el visible. Claro. Bueno, impresionante. En el invisible. En el invisible. En el invisible, en las luces invisibles. Bueno, impresionante la lección que nos ha dado Rosalía Serna, que es doctora en física del Instituto de Óptica del CSIC. Muchísimas gracias. Mándale un abrazo muy fuerte a Martín López, que es productor de Carne Cruda. Bueno, un beso a todos, también en el CSIC, y ya sabéis, tenéis que darle un buen nombre al programa. Sí, es verdad. A ver qué participación tenemos, ayuda. Hablemos de los dilemas éticos que nos plantean estos experimentos alucinantes con ratones y hacia dónde avanza la investigación biomédica en este sentido. En la experimentación biomédica lo que ocurre es que el dilema moral es muy, muy fuerte porque hay intereses muy básicos de ambas partes. O sea, por nuestra parte está el interés de salvar vidas, mientras que del animal pues está también el interés de vivir una vida larga y una vida sin sufrimiento, ¿no? Escuchamos a Susana Monzó, filósofa experta en ética animal, que ya participó en el programa que hizo aquí Esther Sánchez, @impacientífica, llamado Experimentación con animales, el caso Vivotecnia y muchos más, que recomendamos escuchar o reescuchar. Un programón el de Esther. Vivotecnia fue un caso especialmente oscuro de maltrato animal en laboratorios cuya condena está fuera de todo debate, independientemente de lo que nos parezca la investigación con animales, que en muchos casos es esencial para entender procesos biológicos complejos. ¿Pero qué prevé la comunidad científica? Vea, ¿llegará un punto en el que dejemos de usar animales en la investigación? Bueno, esta es la primera pregunta que le hice a Almudena Fernández, investigadora en el Centro Nacional de Biotecnología, donde trabaja en proyectos relacionados con la edición genética en modelos animales, concretamente en ratones. Ojalá sea la semana que viene, ojalá, pero claro, antes de probar darle algún tipo de medicamento a humanos, tenemos que pasarlo por un modelo animal. Todo lo que se nos ocurre no podemos hacer
hacerlo. Que muchas veces a lo mejor la sociedad piensa, oye, Almudena en su casa piensa por la noche, tal experimento llega el lunes al laboratorio. No. Para genotipar este ratón tengo que sacar sangre, lo tengo que tener aprobado. El número de animales ha caído desde que empiezan a tenerse datos en 2009 en más de un 45% los que se usan en el laboratorio. Esto es gracias a avances como la inteligencia artificial, que genera controversia en otros campos, pero en investigación biomédica es bastante útil. Bueno, y también gracias a las diferentes normativas de protección animal de los últimos años. Claro, leyes que prohíben, por ejemplo, la experimentación en animales para cosméticos. Desde 2009 está prohibida en la Unión Europea y también su venta desde 2013. Pero más allá del dilema moral, en la investigación biomédica, los centros están sujetos a multitud de protocolos y a una normativa muy estricta que responde a las 3 R. La primera es reemplazo. ¿Hay algún método alternativo para llegar a los objetivos de mi experimentación sin utilizar animales? Sí, se hace el alternativo, siempre. La segunda R es la de reducción. Es decir, lo obvio, ¿no? Pensar muy bien qué necesidades para cada experimento para no utilizar más ratones de lo necesario. Sí, pero nuestra experta también me contó otra forma que tienen de reducir. Tenemos que tener un poco de cuidado. Nunca pensemos que a lo mejor digo, necesito 20 animales, pero para pasar el comité voy a poner 5. No, porque no tiene sentido. Si con 5 animales no voy a obtener unos resultados significativos, esos 5 animales no me sirven de nada, aunque yo haya reducido el número. Otra cosa que nosotros hacemos en reducción, cuando se termina un experimento, criopreservamos la línea de ratón, congelamos embriones de esos ratones. Y así ya cuentan con una estirpe modificada que pueden compartir con el resto de la comunidad científica, pero sin tener que preservarla criando ratón tras ratón tras ratón. Así hasta ¿Y cuál es la tercera y última R? La de refinamiento, que implica utilizar las técnicas más avanzadas, eficientes y también amables, evitando todo lo que se pueda el sufrimiento del animal. Cuando vamos a lo mejor a hacer una operación a un ratón, lo anestesiamos, igual que se anestesia a un humano. Cuando ese ratón detrás de una cirugía se despierta, tiene dolores, ¿no? Tendrá dolor igual que cuando nosotros nos operan de algo, tenemos que darle un analgésico para que sufra menos. Con el desarrollo de terapias más personalizadas, es probable que se ajuste la forma en que se evalúan estos tratamientos. Además, con el avance de la inteligencia artificial, como habíamos dicho antes, y los modelos computacionales, se están desarrollando nuevas herramientas que podrían, en algunos casos, sustituir a los animales en los laboratorios. Pero por ahora el debate sigue mientras la investigación biomédica avanza. Todo lo que sea terapia génica en adultos, estamos hablando que el genoma tiene 3.000 millones de letras, que seas capaz de modificar una letra de ese 3.000 millones, por ejemplo, en enfermedades como anemia, modificar la célula del paciente y volvérsela a meter al paciente, que esa persona tenga una vida normal. Eso es ciencia ficción para los que trabajamos en genética. Nada de modificar embriones humanos, que está prohibido y además no es necesario, dice Almudena. Así que, como hablábamos de futuro, le pregunté sobre eso que tanta curiosidad despierta y que también, que tanta curiosidad despierta. ¿Los avances en investigación biomédica nos alargarán la vida? Yo siempre digo que alargar la vida o vivir hasta los 80 pero con una calidad de vida buena. No sé, me gusta más mejorar la calidad de vida que alargarla. A mí también. Vivir eternamente, o al menos vivir más, es algo que ha alimentado la fantasía y la investigación humanas desde el principio de los tiempos. Y ahora nos dan alas, porque la ciencia más puntera a veces parece ciencia ficción. Un grupo de científicos, entre los que está el español Jesús Gil, han conseguido alargar la vida de ratones con una simple inyección al mes. Les inoculan una proteína que está en la sangre y que bloquea otras proteínas que favorecen el envejecimiento. El resultado es que los roedores viven un 25% más y, entre las ventajas, menos enfermedades, menos peso, más potencia muscular y agudeza de los sentidos. El descubrimiento ya se ensaya en humanos con resultados favorables. Se ha descubierto que ajustando la dieta de los ratones se puede aumentar su esperanza de vida entre un 20 y un 30%. Esto se ha logrado mediante una combinación de restricción calórica y ciertos nutrientes clave que ayudan a combatir el estrés oxidativo y la inflamación, dos procesos que contribuyen al envejecimiento. Parece que te están diciendo que vivir más y mejor está muy al alcance de nuestras manos, al menos en una parte del mundo. ¿Solo ajustando la dieta podríamos conseguirlo? En teoría sí, pero en la práctica es mucho más complicado. Los humanos tenemos una biología más compleja que la de los ratones y además factores como el ambiente, el estilo de vida y la genética influyen en nuestra longevidad. Vamos a hablar con alguien que sabe mucho de esto. Alejo Efellán trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y está especializado en el estudio de los mecanismos celulares que regulan el metabolismo y el crecimiento. Su investigación se centra particularmente en la proteína mTOR, un componente clave en el control del crecimiento celular y en la regulación del metabolismo, cuyo mal funcionamiento está relacionado con enfermedades como el cáncer o la diabetes. Alejo, crudos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hace un par de días se publicaba en Nature Aging un estudio poco esperanzador que decía que los nacidos hoy no llegarán a los 100 años y que la esperanza de vida está descendiendo. ¿Tan mal lo estamos haciendo? ¿De qué depende que vivamos más o menos? Pregunta difícil, ¿no? Depende, ¿no? de cuántos tickets de una lotería compra uno, ¿no? Respecto aparte de lo que uno trae de fábrica, ¿no? Que son nuestros genes, el estilo de vida que lleva, ¿no? Y entonces depende de muchos factores que uno no puede contemplar, pero lo que sí sabemos son determinadas intervenciones que ayudan si no a vivir más, a vivir libre de enfermedades durante un periodo de tiempo más largo, ¿no? Y yo escuchaba esto que debatían hace un minuto, ¿no? Si se trata de vivir más o de vivir mejor, y en realidad, bueno, cada uno puede querer una u otra cosa, ¿no? Pero gran parte de la idea es justamente intentar, mediante intervenciones posibles, no necesariamente de terapia génica, como se mencionaba también antes, sino mediante intervenciones respecto del estilo de vida, intentar extender ese periodo, ¿no? En el cual nosotros vivimos sin todas estas patologías asociadas a la edad y asociadas al envejecimiento, que son prácticamente todas, y entonces extender ese periodo en el cual estamos libres de todas estas patologías y enfermedades hacia el final de nuestra existencia, digamos. Lo que nos ha volado la cabeza no solo es que se puedan hacer transparentes las pieles de los ratones, sino que se pueda alargar su vida. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué tipo de dieta es esa? La verdad es que de las intervenciones que tenemos al alcance de la mano a día de hoy, las intervenciones de la dieta son de las más exitosas y eficientes a la hora de extender la supervivencia de ratones que están, por supuesto, en un ambiente muy controlado, no están sueltos en las cloacas de las ciudades, sino que están en condiciones de laboratorio, ¿no? con acceso a dieta libres de patógenos, pero la restricción calórica, hay distintos protocolos, ¿no? Hay muchos protocolos que funcionan de manera eficiente en modelos animales, incluso en modelos mucho más simples que los ratones. Los ratones son extremadamente complejos, casi tanto como nosotros, pero también en determinados tipos de gusanos, en moscas, incluso en levaduras. Sabemos que determinados tipos de restricción dietética calórica son beneficiosos. En particular, la restricción calórica de un 30% de la ingesta que nosotros comeríamos, lo que nosotros comemos básicamente hasta que tenemos saciedad, hasta que nos llenamos. Si nosotros restringimos un 30%, ¿no? Prácticamente un tercio de lo que comemos todo el tiempo, esto podría tener una extensión, y en ratones sabemos que esto es así, de un 20 o un 30%. Hay un componente que tiene que ver con la reducción de las calorías en general, la reducción de determinados componentes de la dieta, y otro componente que tiene que ver con la restricción temporal de la dieta. Esto significa que por cuestiones experimentales a los ratones, al restringirles la comida, lo que hacemos también es restringírselas en unas horas a lo largo del día. Solamente comen esa cantidad en unas determinadas horas. Es el momento en el que uno les pone la comida, se lo comen todo y después están un montón de tiempo sin comer hasta el día siguiente, ¿no? Es como que hacen una gran comida al día, y esta gran comida es un 30% menos de lo que comerían a lo largo del día, ¿no? Si en vez de, si tienen que comer 100 gramos, comen 70, pero 100 gramos obviamente que no es lo que come un ratón, come 2 o 3 gramos, pero para ponerlo en términos más entendibles. Si en vez de comer 100 gramos, pasan a comer 70, y lo hacen en general en una sola comida. Entonces, este protocolo funciona espectacularmente bien. ¿Cuál es el problema? A nosotros, a las personas que podemos cruzar a un kiosco, podemos cruzar al bar de enfrente y comernos un pincho de tortilla en cada momento, es muy difícil no hacerlo cuando tenemos hambre. Entonces, la idea es intentar entender cómo funcionan estos procesos, qué es lo que tanto favorece a nuestras células cuando restringimos la ingesta, para no tener que someternos a una restricción que no parece tanto, 30%, pero es durísimo, y hay que hacerlo además durante muchos años para que esto tenga un efecto respecto de la longevidad. Otra cosa es respecto de la salud, ¿no? Periodos cortos de restricción tienen un efecto favorable sobre la salud, sobre la longevidad, ¿no? Que es lo que vamos a vivir. Hay que hacerlo durante muchos años. ¿Sabemos qué es eso que les viene tan bien a nuestras células cuando reducimos la ingesta? Estamos en ello, estamos intentando entender. Parte de los beneficios creemos que tienen que ver con pasar por ciclos donde recibimos la comida,
tenemos la manera en que nuestras células y nuestros órganos van acumulando esta comida, y un periodo largo en el cual todo esto que se ha acumulado en forma de grasa o en forma de glucógeno o en forma de otro tipo de formas de almacenarlo, esto se recicla, ¿no? Esto se pone se moviliza, ¿no? Se saca de la grasa, se saca del hígado y se consume. Y estos ciclos repetitivos de guardar y utilizar, es como que va de alguna manera limpiando cada uno de los componentes de nuestras células. Y esta es una de las teorías que nosotros y muchos otros estamos explorando y que creemos que aporta un poco este efecto beneficioso de la restricción, ¿no? Alejo, y los carbohidratos complejos también son importantes en la dieta, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poquito más sobre esto? Escuchamos por muchos lugares esto de la fibra, ¿no? Y que es muy buena como un componente de la dieta. La realidad es que necesitamos evitar en la gran medida, ya más allá de la longevidad, ¿no? Estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la diabetes y con otro tipo necesitamos evitar estos picos enormes de nutrientes que básicamente son digeridos rápidamente, porque eso lo que favorece es la acumulación, ¿no? De estas reservas que yo decía, ¿no? En forma de grasa o en forma de glucógeno en el hígado. Lo que genera son necesitamos alimentos relativamente complejos o con una digestión lenta para evitar estos picos que lo que hacen es que toda la energía que consumimos la incorporamos rápidamente y enseguida nos vuelve a dar hambre, porque ya está todo guardado, digamos. Entonces, facilitar un proceso de digestión lenta, o dicho de otra manera, que la digestión no sea tan simple, ¿no? Si tomamos bebidas azucaradas, por ejemplo, ese azúcar que está flotando en esa agua que estamos bebiendo, inmediatamente se puede guardar. Y cuando se guarda, sale de la circulación y nos vuelve a dar hambre. Entonces esto genera un consumo, no solamente que no es beneficioso porque son de alguna manera es energía vacía, que no sirve para mucho, se guarda y nos vuelve a dar hambre. Y genera un ciclo en el cual terminamos consumiendo más y más y más y más. Entonces, alimentos con una digestión algo más compleja, lo cual no quiere decir que caigan pesados, pero algo más compleja, que no generan estos picos de liberación y de liberación de insulina, ¿no? Que es esta hormona que secreta el páncreas que ayuda a que todas las células de nuestro cuerpo empiecen a chupar azúcar. Impedir estos picos. La insulina no es mala por sí, ¿no? Pero el exceso de esto es lo que sí que es contraproducente para la salud. Sobre esto nos dan pistas los datos de algunas culturas gastronómicas y lo que significa la comida y cómo se come en algunos países ya. Bueno, no, hay una anomalía muy agradable en algunas de las islas de Japón, en Okinawa, por ejemplo, donde la longevidad es asombrosamente alta, y en parte creen que tiene que ver con un consumo moderado, y básicamente como si culturalmente en la isla de Okinawa, en algunos otros lugares, la gente estuviera de alguna manera haciendo cierta restricción calórica de manera natural, ¿no? Entonces se cree que parte de esto puede contribuir a esta longevidad extrema que hay en Japón, ¿no? No es exclusivo de Japón, ¿no? Hay una gran parte de las personas más longevas del mundo, hay muchos en Japón, también hay muchos en España y algunos en Francia. También se cree que la dieta mediterránea puede tener algo que ver con esto, ¿no? Una dieta de alguna manera saludable, ¿no? Comer menos y comer menos veces. ¿Esto podría significar que en el futuro toda la humanidad fuera centenaria, Alejo? Bueno, como les comentaba antes, es muy difícil para prácticamente todo el mundo afrontar una restricción calórica o autolimitarse en la dieta de tal manera que tenga efectos beneficiosos, y por eso en realidad también tenemos casi una pandemia de obesidad, porque estamos expuestos a estímulos que nos ayudan al comer, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que hay gente que hace restricción calórica porque quiere, pero hay mucha gente que lo intenta y lo deja. Este es el problema. Y lo deja porque realmente es muy duro de sobrellevar, y gente que termina soñando que come pan, ¿no? Ya no sueña que gana el mundial, o ya no sueña no sé, que vuela, sueña que come pan. Si usted le pasa a un argentino ya sería una locura. Bueno,
el par está bien, ganar el mundial también. Sí, por eso. Es posible que todos nos sometamos a esa dieta extrema como para vivir más, sí es posible, pero es muy duro. Si nosotros entendemos cuáles son los componentes o cuál es la mejor manera de llevar a cabo eso, y solo entendiendo las bases moleculares de estos efectos es como nosotros podemos llegar a, no digo a tomar un fármaco que imite, digamos, la restricción calórica, aunque también es una posibilidad y hay gente que está trabajando en esta dirección, sino también a reducir tanto en el tiempo como en la cantidad de determinados componentes para que esta restricción se parezca mucho a aquella que es tan difícil de hacer pero que tiene efectos beneficiosos. Y estamos hablando todo el tiempo de envejecimiento y de conseguir prolongar la vida, pero tú trabajas en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. ¿De qué manera esto que estáis investigando puede ayudar a reducir el número de cánceres? Bueno, ya les decía, es una muy buena pregunta. Ya, como comentaba al principio, ¿no? La gran mayoría de las patologías están asociadas al envejecimiento. Y el cáncer no es una excepción. De hecho, el factor de riesgo más grande para desarrollar un cáncer no es fumar, que por supuesto es un riesgo muy elevado, no es el consumo de alcohol, que también tiene un riesgo muy elevado, es ser viejo, básicamente. No hay parámetro que correlacione mejor con las chances, la mala suerte de tener un cáncer que la edad. Entonces, si nosotros queremos entender el cáncer, necesitamos entender cómo envejecemos, ¿no? Por supuesto que hay tumores que surgen en niños, desgraciadamente, y algunos son muy agresivos, pero esto es la excepción. La gran mayoría de los cánceres que vemos, obviamente lo vemos en la población en gente mayor, ¿no? Entonces, si queremos entender cómo lidiar con el cáncer, cómo prevenir el cáncer y cómo tratar el cáncer, necesitamos entender cómo estamos envejeciendo y qué es todas estas cosas que le pasan a nuestras células que a medida que vamos envejeciendo se vuelven más propensas al cáncer. Y por eso es tan importante el trabajo que están haciendo Alejo Effellan y sus compañeros en el CENIO. Alejo, muchísimas gracias, ha sido interesantísimo escucharte. Bueno, gracias a ustedes. Como decía antes Almudena Fernández, lo ideal es vivir mejor en lugar de más, así que después de investigar con animales que ponen su vida para que tengamos medicamentos, nos queda una última pregunta por hacernos. Bea, ¿qué ocurre cuando llegan a nosotros? Tú precisamente... ¿Debería entender los riesgos? Es exactamente lo que intento. Podemos evaluar los riesgos sin tomarlos. ¿Ah, sí? Alguien tiene que responder por nuestros productos. ¿No se te ha ocurrido? La vida ahí fuera no es como aquí dentro, es un follón. Escapa a nuestro control. Y cuando uno de los compuestos fracase miserablemente, uno de nosotros tendrá que enfrentarse a alguien desconsolado, o a Mike Wallace, el periodista, o a un jurado y responder por lo que hemos hecho, embotellado, puesto nombre y vendido. ¿Vas a ser tú? No, va a ser el tío capaz de decir, respondo por esta cosa, yo mismo me la he administrado. Sabemos que afortunadamente los experimentos con humanos están muy regulados, no suenan como en esta escena de Spiderhead, una película que muestra el lado más oscuro de la experimentación con medicamentos para la industria farmacéutica. Bea. Los estudios clínicos, que es como se llaman los estudios controlados con humanos, responden a una normativa más estricta, si cabe, que la investigación animal, pero no dejan de ser arriesgados. Incluso después de haberlos realizado, a veces los resultados no convencen por igual a quienes toman las decisiones, como es el caso del único medicamento que ha probado alguna eficacia en el tratamiento del Alzheimer, el Leqembi, que es el nombre comercial de lecanemab, aprobado en Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur e Israel. So important to emphasize, these are people with early dementia, early Alzheimer's. En este audio oímos a un neurólogo en una entrevista en la CBS hablando de las bondades de este medicamento que ya puede comercializarse en Estados Unidos. Esta enfermedad, lo sabemos, es una de las más investigadas y sin embargo nunca se habían producido avances significativos en su tratamiento. ¿Qué consigue este medicamento? Bueno, se administra solo a personas que tienen un Alzheimer leve, inicial, y es capaz de retrasar la demencia en un 27%, lo que en realidad supone alrededor de 6 meses de salud. Quizá pueda parecer poco, pero medio año más de plenas facultades para una persona diagnosticada con esta enfermedad que, como dices, no ha visto avances nunca, puede ser una vida. Ya, pero pese al entusiasmo inicial, los resultados no han sido suficientes para que llegue a este lado del océano. La Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, lo rechazó en julio. Así es, y aquí empieza el debate.
Mientras que algunos médicos sostienen que la aprobación ha sido prematura, otros apuestan porque, por justicia, debería aprobarse en Europa y que de lo contrario supondrá un privilegio para quienes se puedan pagar un viaje para tratarse. ¿Y a qué se debe esta diferencia entre las agencias europeas y las del resto del mundo? Bueno, ha habido 2 muertes que pueden relacionarse con el uso del medicamento, esto parece el escollo más grande, pero los efectos más comunes por los que la agencia europea tampoco considera que los beneficios superen a los riesgos es que produce inflamación en el cerebro y hemorragias cerebrales. Lo que dice la EMA es que el balance riesgo-beneficio no justifica la aprobación. 2 pacientes murieron durante los ensayos, aunque no ha sido impedimento para su aprobación en Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur. Ahora un grupo de investigadores piden a Europa que reconsidere su decisión. Otros neurólogos creen que el lecanemab tiene una eficacia modesta y piden que si se aprueba sea de uso limitado. No es poca cosa. Ahora ya no me pregunto por qué lo han rechazado en Europa, sino por qué lo han aceptado en el resto de países. Es que es muy complejo porque, por un lado, se trata de efectos provocados en personas que normalmente ya traían patologías previas. Y por otro, la FDA, que es la Agencia de Medicamentos en Estados Unidos, tiende a ser más flexible en la aprobación de nuevos tratamientos, especialmente si se trata de enfermedades graves donde las opciones son limitadas. Tienen un mecanismo que llaman aprobación acelerada, en el que se basan en resultados preliminares, siempre y cuando haya una promesa significativa de beneficio, y se permite su uso con la condición de seguir recopilando datos y monitorizando a los pacientes. Pero en Europa esta aprobación acelerada no existe. No, la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, como habías dicho antes, es más conservadora. Por ejemplo, no suele permitir que sus decisiones participen personas vinculadas con la industria farmacéutica que presionan para su implantación y que sí pueden participar en las decisiones en la FDA. Pero si tu familiar tiene Alzheimer y hay un medicamento que podría ayudar, aunque no esté totalmente probado, creo que probablemente querrías que tuviera acceso a él cuanto antes, ¿no? Este fármaco probablemente beneficia al 5% de los enfermos de Alzheimer en España, que son 800.000. Claro, parece poco, pero estos son unas 40.000 personas que podrían beneficiarse de este fármaco. ¿Y quién puede decirles que no pueden tener 5 meses más de vida, sobre todo valiéndose por sí mismos? Porque realmente este tipo de fármacos va dirigidos a gente con Alzheimer muy temprano. Es gente independiente, es gente que puede vivir sola, pero empiezan a tener faltas de memoria, se olvidan de citas, repiten muchas veces la misma frase, y cuando van al médico y le hacen, por ejemplo, un escáner del cerebro, ven que tienen proteína amiloide, es decir, que tienen un Alzheimer muy temprano. Es ahí donde hay que intervenir con este fármaco. La presión de los pacientes y sus familias para acceder a tratamientos experimentales es enorme, y también la de muchos expertos. Escuchábamos ahora a Nuño Domínguez, periodista de materia, que ha seguido el caso del lecanemab desde el principio y contaba esta mañana en el podcast del País que se ha puesto en contacto con su periódico un plantel de científicos presionando para su aprobación, algo que no pasa a menudo. No, y luego hay otro aspecto muy importante, los dineros. Sí, porque algunos de estos tratamientos tienen precios extremadamente altos. Una primera estimación, que ha ido matizándose con el tiempo, de lo que podría costarle a Europa implantar este medicamento, hablaba de que costaría la mitad del gasto farmacéutico de la Unión y por persona supondría unos 24.000 euros al año. Esto plantea otra cuestión ética. ¿Deberíamos financiar tratamientos cuyo beneficio aún no está del todo claro? ¿Cómo se decide si un sistema de salud debe asumir el coste de algo que podría no ser efectivo? En Reino Unido, por ejemplo, se ha aprobado, pero no se comercializará por razones económicas. A ellos les parece demasiado caro. ¿Y estamos ante la decisión definitiva o el debate continúa? El debate continúa. Una de las farmacéuticas que comercializa el medicamento ha recurrido a la decisión de la EMA, así que se espera que Europa vuelva a pronunciarse antes de final de año. La decisión es muy compleja, pero seguiremos informando. Pues has informado maravillosamente bien en tu reencuentro con esta república, donde te esperamos de nuevo con otro de tus especiales científico-tecnológicos. Como se guapísimos. llame. Guapísimos. Necesitamos nombre para ese espacio guapísimo que hace Bea de Vera. Muchísimas gracias, como siempre. Un placer. Nos echaron de 2 emisoras. Y creamos La República. Nos dijeron que solos no podíamos. Pero con amigos lo hicimos. Nos quitaron los micrófonos. Os convertisteis en nuestro altavoz. Nos quedamos sin estudio. Hemos construido uno juntos. No teníamos casa. Y juntas creamos un hogar. No solo resistimos. Actuamos. Ayúdanos a seguir haciéndolo. Prodúcenos. Carne cruda. Tu radio de acción. Para actuar te necesitamos. Queremos ampliar el radio de acción. Y por eso contamos contigo. Recuerda que solo 1 de cada 10 oyentes son productores. El resto, el 90%, escuchan el programa gracias a ese 10%. Ayúdanos a seguir en carnecruda.es con lo que quieras, con lo que puedas
cuando te apetezca. Y de los que peleamos en el periodismo y en la ciencia, pasamos a quienes lo hacen en la naturaleza. Hoy estrenamos una sección en la que conoceremos a rebeldes que reivindican un planeta más justo, más sostenible, y analizaremos qué o quiénes tratan de impedir. La República Independiente de la Radio presenta Rebeldes por Naturaleza. En colaboración con Amigos de la Tierra. Irene Valiente, crudos días. Crudos días. Nos estrenamos hablando de soberanía alimentaria. Recordemos qué es. Es nuestro derecho como habitantes de este planeta a contar con alimentos suficientes, saludables y ecológicos, y nuestro derecho como colectivo a definir los sistemas de producción y consumo de esos alimentos. Para que se entienda, tu derecho a comer bien y a que el sistema capitalista no controle también tu tierra y tu estómago. No pides tú poca cosa. ¿Quién consigue eso hoy en día, hija mía? Pues hijo mío, la lucha campesina. Por eso hoy nos colamos en una casa de labranza gallega del siglo XVIII. En ese concepto de casa de labranza estaba intentar producir la alimentación para nuestras familias y después como excedente también para el mercado, aunque esto ha habido un cambio importante, pero aún así, más allá de kilos de patata o de litros de leche o de kilos de carne, creemos que aportamos a la sociedad algo mucho más profundo. Conservamos las semillas tradicionales, cuidamos nuestro entorno. Isabel Vilalba es secretaria general del sindicato Labrego Galego, una organización campesina que nació en el año 73, todavía en clandestinidad, para defender condiciones de trabajo y de vida dignas en el mundo rural. Hoy los pequeños agricultores y ganaderos producen el 70% de los alimentos en el mundo, pero tienen solo el 25% de la tierra. Además, son ignorados constantemente por políticos y mercados que ya han convertido el derecho a la alimentación en un negocio más. Así existen corporaciones que ganan cantidades ingentes de dinero vendiendo agrotóxicos, semillas transgénicas, semillas que tienen capacidad de no germinar y hacer que cada año tengamos que comprar las semillas de estas grandes corporaciones. Tienen entre sus principales virtudes el hecho de aguantar miles de kilómetros para que las grandes corporaciones y grupos de distribución puedan comprar esos alimentos más baratos, aunque esto implique contaminación, trabajo precario o maltrato animal. A eso se suman amenazas archiconocidas como la despoblación y el cambio climático, que no solo afectan a las zonas rurales de España. Por eso el sindicato forma parte de la Marcha Mundial de las Mujeres y de la Vía Campesina, un movimiento de trabajadoras rurales y comunidades indígenas que ya en 1996 definieron ese concepto de soberanía alimentaria tal y como os lo contaba antes. Claro, porque contémoslo, ¿qué papel tienen las mujeres como Isabel en estos movimientos? Pues para sorpresa de nadie, las campesinas son esenciales en nuestra alimentación, pero para sorpresa de nadie son también quienes más sufren las amenazas de este sistema neoliberal. Tenemos mayor dificultad para acceder a la tierra, en algunos lugares no pueden heredar la tierra. Muchas mujeres hoy en día están atrapadas en unas condiciones casi de esclavitud, que son las que promueve el agronegocio para maximizar sus beneficios, precarizando el trabajo. Por eso las campesinas abogan por una economía feminista que ponga los cuidados en el centro y acabe con la violencia contra los trabajadores y el entorno natural. Eso se nota también en la calidad de sus productos. A ver, este es un tema recurrente en nuestras comidas aquí en Carne Cruda. No saben igual las alcachofas del supermercado que las que trajimos de la cooperativa de Marinaleda. En absoluto. Ni las judías que le robó a mi tía Elvi de su huerto en León, que son las mejores del mundo, ni las alubias o los tomates que cultiva Isabel en las tierras de su familia materna. Ya antes de que yo estuviese aquí, mis abuelos y mi madre han ido recogiendo diferentes variedades de manzanos, de semillas que se habían ido transmitiendo aquí en nuestro entorno, y parte de lo que yo cosecho ya ni siquiera es algo que haya plantado yo. Son variedades que son mucho más resistentes a la sequía o a las enfermedades. Yo de hecho no aplico fitosanitarios. Y no está sola, se apoya e incluso se intercambia semillas con Mercedes o Armando, sus vecinos. Cultivar en comunidad. ¡Qué bonito! Y en familia, porque como diría la abuela de Isabel, son campesinas desde siempre. Por eso ella nació para ello, literalmente. Cuando nací, ni siquiera por los transportes y las carreteras que había pude llegar al hospital, y nací en la casa de mis abuelos, que era una casa de labranza. Bueno, una pequeña producción campesina, mucha para la alimentación de la familia, y vendíamos algunas frutas. Así es como la tierra se convirtió en su trabajo, su proyecto de vida, y cito textualmente, en el lugar desde el que mira el mundo. Pues me motiva salir al exterior, pues un día cuando llueve, y oler la tierra mojada, cuando veo
que en mi huerto ya tengo los primeros tomates, cuando las manzanas que traigo para la mesa tienen un aroma increíble. Y por supuesto los trabajos compartidos con sus vecinas. A veces pues mallar las fabas, o cuando hacemos la conserva para el invierno para todas. Me motiva producir alimentos saludables para mi familia. Con esa motivación, hace 2 años, campesinas como Isabel, activistas climáticas y ONGs como Amigos de la Tierra hicieron brotar Nos Plantamos, una iniciativa en defensa de la soberanía alimentaria y la agroecología que celebrará su segundo encuentro del 17 al 20 de octubre en Allariz, Ourense. Así que habrá que volver a Galicia pronto y de paso, ya que estamos, probamos los tomates y las manzanas de Isabel. Me parece muy buena idea y tú también vuelve pronto por aquí. Hasta pronto. Para explicarnos en qué consiste este movimiento, hoy está con nosotras Andrés Muñoz, que es responsable del área de soberanía alimentaria de Amigos de la Tierra. Y por lo que nos ha contado, mecenas de esta República Independiente de la Radio. Así es, Javier. Oye, pues muchísimas gracias, crudos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué escucharemos en Nos Plantamos y quién puede participar? Bueno, pues Nos Plantamos es un movimiento que impulsa, como habéis comentado, la soberanía alimentaria y la agroecología, y lo que pretende es aunar tanto al movimiento ecologista, al movimiento de productoras y productoras como Isabel y el sindicato Labrego, el movimiento de la juventud que está climática, que vive principalmente en las ciudades y está interesada por lo rural pero desconoce realmente cómo se producen los alimentos, o el movimiento también o colectivos como jornaleras que luchan por su trabajo, no por un trabajo digno en el mundo agrícola, por ejemplo. Imaginemos a un oyente cualquiera que no puede llegar a fin de mes, no encuentra una vivienda asequible y tiene una persona dependiente a su cargo, que ya son muchas trabas y cargas. ¿Por qué debería preocuparle la soberanía alimentaria? Bueno, la soberanía alimentaria lo que reivindica es el derecho a la alimentación, y como todos sabemos, los derechos están indisolublemente unidos, ¿no? El derecho a la alimentación está muy unido al derecho a la vivienda, al derecho a la salud, ¿no? Precisamente la gente más vulnerable ve sufrir todos sus derechos, ¿no? Y quien no tiene acceso a una vivienda no puede cocinarse, no tiene acceso económico para comprar alimentos, y más en el contexto como hemos vivido de inflación o de especulación con los alimentos que estamos sufriendo en los últimos años, ¿no? Desde Amigos de la Tierra reivindicáis al final un mundo rural vivo. Cuéntanos qué es un mundo rural vivo y seamos prácticos. ¿Qué puedo hacer yo para contribuir a ello? Vale. Asumo que muchas de las que nos están oyendo viven en las ciudades como las que estamos nosotros ahora mismo aquí, y básicamente lo que tenemos que hacer es decrecer. El decrecimiento no solo individual sino colectivo, el decrecimiento de las ciudades, y dejar de ver el mundo rural como ese sitio donde extraemos toda la energía y las materias que necesitamos en las ciudades. El mundo rural no es un lugar donde instalar macrovertederos, ni un lugar donde establecer minas porque necesitamos más materias primas para consumir más en las ciudades, ni es el lugar donde instalar los megaparques o las granjas industriales de porcino, por ejemplo, que son las grandes amenazas que está sufriendo ahora mismo el territorio. Es un lugar donde cada vez tienen que vivir más personas, donde hay que decrecer las ciudades y ver el mundo rural como un lugar digno para que las personas vivan, para que se produzcan alimentos saludables y sostenibles, conservar la biodiversidad, porque de ella dependemos todas las personas, ¿no? En nuestra cabeza y también en nuestras portadas está la criminalización de las luchas por la tierra, las guerras, la ocupación en países como Honduras, Sudán, Haití, Palestina. Eso acaba con la vida de miles de personas, pero a la vez destruye la biodiversidad y nuestros alimentos. ¿De qué manera? Bueno, anteriormente en el programa estabais hablando sobre la longevidad y la vida, ¿no? El derecho a la alimentación, el derecho por la soberanía alimentaria, lo que pretende básicamente es la defensa de la vida, ¿no? Desde la conservación de las semillas, como comentaba Isabel al comienzo, o del derecho al uso de la tierra de una manera sostenible. Y las personas que viven en el mundo rural, mejor que nadie saben que de esa biodiversidad depende no solo su sustento, sino el sustento de toda la población a nivel mundial. Y como comentabais al comienzo, son las pequeñas campesinas, muchas de ellas sin acceso a la tierra, porque entran los famosos fondos de especulación, la geopolítica de Europa o de China que acapara tierras, por ejemplo, en África, y que cada vez estas personas, ¿no?, de estos lugares que mencionas, pues tienen menos acceso a la tierra y es un grave riesgo para todas, claro. Hablando de geopolítica, el impacto de la pandemia y de la invasión de Ucrania por parte de Rusia puso otra vez en el debate la soberanía alimentaria. ¿Se ha hecho algo desde las instituciones para promoverla? Pues todo lo contrario. Desde la guerra de Ucrania lo que se hizo fue limitar las pocas medidas medioambientales que había para aumentar la intensificación de la plantación. Muchas veces dependíamos, por ejemplo, de Ucrania de muchos cereales, principalmente, por ejemplo, para la ganadería industrial en nuestro país, para la producción de cerdo industrial, que somos los campeones mundiales.
y lo que se hizo fue intensificar la producción de cereal porque dependíamos de Ucrania, ¿no? Al final hemos llegado a una especialización internacional donde en cada país nos especializamos en algunos productos para que circulen por todo el mundo sin tener en cuenta ese enorme impacto medioambiental que tiene. ¿Pero hay algún país o región española que lo esté haciendo bien? Lo digo por irnos con algún ejemplo esperanzador. Pues sí, por ejemplo, nos vamos precisamente a Allariz la semana que viene, nos plantamos porque Allariz es un faro agroecológico, es un municipio muy preocupado por la defensa de un modelo de alimentación sostenible, donde hay experiencias como las que impulsa el sindicato Labrego allí en Galicia y donde creemos que son un referente para todo el Estado y por eso vamos allí. También no están exentos de peligros, pero creemos que es el lugar donde seguir impulsando el movimiento Nos Plantamos. Andrés, pues allí nos vemos. Nos Plantamos del 17 al 20 de octubre, segundo encuentro en Allariz por la soberanía alimentaria. Gracias a Amigos de la Tierra por lo que hacéis. Gracias a vosotras. La Corriente ha traído hasta aquí por segunda vez a Aitor, un oyente que vive en Alcalá, aunque es de Iruña, y es profe de educación física y hoy justo tiene fiesta, igual que hace un año. Y ha vuelto en ese día de fiesta otra vez a su república favorita. Aitor, ¿cómo estás? Muy bien. Creo que además has venido al programa perfecto para ti. Así es. Bueno, como decía, soy profe de educación física, pero imparto clase en magisterio. Y una de las asignaturas en las que doy clase es educación física y salud. Entonces, una de las cosas que estamos todo el día dándoles la brasa a los futuros profesores de primaria, ¿no?, es que tienen que crear hábitos saludables en el alumnado, y una de las cosas tiene que ver con la dieta. Entonces, bueno... Casi tomando apunte. Aquí. Eso es, y tanto. Me apunto muchas cosas, aunque no he venido con el boli y el papel, pero... Sí. Por eso es necesario este programa y por eso te necesitamos a ti. Y si quieres venir a verlo, como ha hecho Aitor, escribe a productores@carnecruda.es. Nosotros nos vamos... Y volvemos mañana con un programa especial por la crisis de la vivienda en el que escucharemos a inquilinas, activistas, a políticos, a familias que van a ser desahuciadas, ojo, también hasta inmobiliarias. Así cogeremos ideas para la manifestación del 13 de octubre. Nos vemos entonces allí en las calles. Salud y República. Y que la radio os acompañe. Os sigo desde hace un montón, pero productor. Financia el periodismo libre e independiente.